palabras de Enrique Capriles Radonsky, quien esta jornada, el 12 de febrero, ha salido victorioso con la mayoría del voto de los ciudadanos, en aproximadamente unos 2.900.000 que se han acercado a las urnas a ejercer su derecho. Dijo además: hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser venezolanos, de haber nacido en el mejor país del mundo. Agradeció primero a Dios, luego al pueblo que acudió a votar, agradeció a los colaboradores del proceso electoral y a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. Dijo: hoy ganó el futuro de Venezuela, hay un camino para el progreso, para el futuro. Mostró su asombro por el número de votantes que participó, que aspira a ser el presidente de todos los venezolanos, ofrece un gobierno de inclusión. No es la hora ni de la izquierda ni de la derecha, dijo, es la hora de todos los venezolanos. Y que le quita el sueño lograr unir a Venezuela, que ese es su reto. Habló de los amarillos, de los blancos, de los verdes, de los azules, de los naranjas, de los rojos y de los que no tienen color. Aquí vamos a unir a los venezolanos, dijo. No hay espacio para prejuicios ni para odios. Sí se refirió en sus recorridos que, y citamos, tenemos un país en crisis. Hay un gobierno, dijo, que lo que se dedica es a hacer política. Voy a trabajar, dijo, con toda mi energía para ganarme su confianza. Pidió ayuda, entre otros, al precandidato Diego Arria. Y si la prensa quería una fotografía, vaya, se ha tenido no una, varias fotografías. La primera con todos los precandidatos: Arria, Medina, Machado, Pérez, incluso López y el propio Enrique Capriles Radonsky, que luego se hizo acompañar de una serie de personalidades que allí se encontraban presentes. Bueno, antes de la fotografía tomó su tiempo Enrique Capriles Radonsky para reconocer los atributos de los otros 4 candidatos. Incluso le pidió a Diego Arria que lo ayude en la proyección de Venezuela en el mundo. Una fotografía, por supuesto, que me imagino, Pedro, en algún periódico va a aparecer, suponemos aquellos que todavía estaban aguantando la información, el discurso de Enrique Capriles Radonsky para cerrar su edición de mañana. Pedro, ¿qué información tienes al respecto? Así es, Gladys. Bueno, justamente cuando nosotros tres tomamos la transmisión del trabajo del canal hoy hace algún rato, comentábamos que la fotografía que Venezuela entera esperaba, y yo decía mañana, porque pensé que eso se iba a dar el día lunes, era la fotografía de todos los precandidatos al lado de Enrique Capriles. Bueno, realmente se dio mucho más rápido de lo que pensaba, ¿no? Porque ciertamente se montaron en la tarima y se dio a solo minutos de que nosotros tres estábamos haciendo el comentario sobre la expectativa que tenía Venezuela de que la unidad como fenómeno político realmente comenzaba a cristalizarse tras el resultado, porque había un vencedor. Bueno, se montaron todos en la tarima, como bien lo comentabas tú, Román. También vimos allí a otros colaboradores, por ejemplo el gobernador del estado Carabobo, que no fue precandidato